Se suele decir que el ser humano es el animal más racional, pero hemos de tener en cuenta que también somos los más emocionales. Y es que tenemos un espectro de sentimientos mucho más rico que cualquier otra especie sobre la faz de la Tierra. Sin embargo, lamentablemente, las emociones han sido relegadas a un segundo plano desde el principio de los tiempos. En muchas ocasiones escuchamos frases como expresar emociones es de débiles, o los hombres no lloran, o las mujeres no pueden enfadarse. Lo que dice la ciencia es completamente lo contrario. Al parecer, las personas con mayor índice de inteligencia emocional tienen mayores ventajas para adaptarse que las personas a las que les cuesta más interpretar los estados emocionales propios y los de los demás. Hasta ahora hemos venerado la inteligencia humana por encima de todo, pero la realidad es que la toma de decisiones que realizamos día a día tiene mucho más de emocional que de racional, aunque a veces no nos demos ni cuenta. Este es un fragmento del libro de Jesús Matos, Un curso de emociones. Jesús es licenciado en psicología, es máster en psicología clínica, lleva más de 15 años de experiencia en la profesión y es el creador de En Equilibrio Mental, una web sobre la aplicación práctica de la psicología científica que hoy en día está considerada una de las webs de referencia del sector de la psicología. Buenos días, Jesús. Es un placer tenerte como invitado en el podcast de Ediciones Urano. ¿Cómo estás? Buenos días, Marta. Ya sabes que es un placer para mí estar aquí contigo. Pues estoy bien, no me puedo quejar. Así que voy a expresar emociones y voy a decir que estoy muy bien y estoy muy contento. Me alegro mucho. Estamos viviendo una crisis emocional tremenda hoy en día en nuestra sociedad, en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que es posible que la siguiente pandemia sea la de las enfermedades mentales debido a todo lo que estamos sufriendo. ¿Vosotros en vuestra consulta estáis notando este auge de enfermedad mental? ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que tenéis en consulta? Sí, la OMS habla de esto, pero ya hablaba de la pandemia de salud mental anteriormente. Es decir, tenemos 300 millones de personas con depresión antes de la pandemia. Ahora es inmedible. Y sí, estamos viendo un auge impresionante en la consulta, pero no solamente nosotros, sino yo hablo con varios compañeros, ¿no?, de profesión, y es que están todas las consultas de psicología privadas hasta arriba. Y yo creo que tiene mucho que ver con la pandemia, por supuesto, con la fatiga pandémica, con todo esto, ¿no?, que no sabemos muy bien cómo gestionar, que es algo nuevo, y también tiene que ver con la saturación, ¿no?, de los servicios públicos, que en salud mental pues no alcanzan, ¿no?, a dar a la demanda que hay realmente, que ahora mismo todo el mundo, casi todo el mundo necesita un poquito, ¿no?, de gestión emocional. Sí, ¿y cuáles son las patologías que veis que más frecuentes debido a esto de la fatiga pandémica? Lo que pasa con la fatiga pandémica es un poco que el que está más o menos, el que tenía ciertas tendencias, pues hacia la ansiedad, hacia el trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico, depresión, lo que está ocurriendo con la fatiga pandémica que es como la gota que ya rebosa el vaso. Entonces estamos viendo que personas que seguramente hace 2 años pues hubiesen tirado hacia adelante y hubiesen pasado una mala época, pero bueno, pues que ahora mismo no pueden, ¿no? Y es totalmente normal. Al final, pues esto nos ha quitado ocio, nos ha quitado el contacto social con los demás, nos ha quitado parte de la libertad, ¿no? Nos ha dado preocupaciones Eh, nuevas. Sí, precisamente son esas cosas que tú en tu libro hablas como momentos agradables, ¿no? Sí, Son esas islitas de placer que nos tenemos que dar para poder mejorar nuestro estado de ánimo, claro, al final las actividades justamente. agradables, el ocio, el estar en contacto con personas que queremos, pues nos ayudan a mantener nuestro estado emocional y el estado de ánimo. Es decir, si nosotros nos quitamos todo eso, la persona más feliz del mundo, sin ocio, sin actividades agradables, sin ejercicio físico, sin contacto social, tiende a deprimirse. Entonces es un poco lo que nos ha pasado ahora, ¿no? Por una causa obviamente mayor, que es de salud pública y que, bueno, que no nos queda otra que afrontar, pero que a nivel emocional es que nos tenemos que resentir. Es que el ser humano es así. Sí, qué triste. Bueno, hablas también en el libro de estado de ánimo y de emociones. ¿En qué se diferencian?
Pues bueno, las emociones siempre tienen un desencadenante claro. Es decir, me pongo nervioso porque tengo que hablar en público. O tengo miedo porque Marta me va a entrevistar. El desencadenante está claro. Y las emociones estadísticamente duran entre 20 minutos y 60 minutos, salvo que estemos preocupados por algo. Es decir, el proceso de preocupación lo que hace es que salte todo el tiempo la emoción ante un pensamiento. Y el estado de ánimo es algo más global. No tiene un desencadenante claro. Las fluctuaciones son más amplias. A lo mejor podemos estar pues, más bajitos de ánimo un par de semanas. Y las emociones normalmente son cuestión de minutos. Las emociones tienen un sentido. Es decir, tienen una función de adaptación. Intentan que nos adaptemos a eso que ha disparado la emoción. Y el estado de ánimo no. No tiene esa funcionalidad tan específica, sino que es algo más global. Esa sería la diferencia principal. ¿Y el estado de ánimo lo podemos cambiar voluntariamente? Sí, lo que pasa que no es algo, es decir, no tenemos un botón de on y no, de on off de estado de ánimo. Lo que sí que tenemos es ciertas actividades o ciertos estilos de vida que promocionan un estado de ánimo pues, más alto y ciertos estilos de vida que promocionan un estado de ánimo más bajo. Entonces, ¿podemos influir en él? Claro que sí. Es decir, los psicólogos llevamos trabajando en esto un montón de años, ¿no? Y precisamente con estos tips que hablábamos de incremento de ocio, incremento de contacto social, ahora con distancia, incremento de ejercicio físico, por ejemplo, este tipo de cosas ayudan mucho a subir el estado de ánimo. Uh-huh. En el libro también dedicas un capítulo al mindfulness. Eh, ¿Cómo puede ayudarnos el mindfulness? Bueno, primero me gustaría que explicaras un poco qué es el Y es mindfulness. el mindfulness, ¿no? Sí. Ahora está muy de moda el mindfulness. De hecho, hablan de la McDonaldización del mindfulness, ¿no? Que todo el mundo utiliza mindfulness para todo. Y el mindfulness es la capacidad de atender al momento presente sin juzgar. Viene de la tradición de meditación de Budista. Oriente, Sí. o sea, budista. Lo que pasa es que a partir de los años 70 lo que se hace es someterse a estudio. Entonces se demuestra, lo que se hace es coger lo que hacen los budistas para meditar y se queda solo con el procedimiento, le quitan toda la parte más religiosa y pues se ve que es útil para gestionar estrés, para mejorar gestión emocional, útil para mejorar la calidad del sueño y a partir de ahí vemos una subida exponencial de estudios científicos que avalan el mindfulness, hasta que en lo que llaman las terapias de tercera generación, que aparecen sobre los años 2000, finales de los 90, 2000, ya casi todas incorporan componentes de mindfulness, de atención al momento presente, etcétera, etcétera. Entonces, el mindfulness es esa capacidad que, bueno, hay técnicas de mindfulness que van promocionando que nosotros vayamos adquiriendo poquito a poco esa capacidad. Y lo que vemos cuando tenemos esta capacidad de centrarnos en el presente es que nos preocupamos menos, que somos más capaces de gestionar emociones, que nuestro estado de ánimo es más alto, tenemos más capacidad de dirigir la atención hacia nuestros objetivos, estamos más en contacto con nosotros mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, ¿por qué pasa? ¿Qué ocurre en el cerebro cuando meditamos? Pasan muchas cosas, ¿no? Cuando meditamos. Pero bueno, tenemos estudios con neuroimagen que hablan de que el sistema límbico, que es el encargado de las emociones, tira más conexiones hacia el prefrontal. El prefrontal está en la corteza cerebral, que tiene más que ver con la razón y tiene que ver con la planificación de conductas para alcanzar objetivos. Entonces, lo que hacemos es, por un lado, fortalecer la conexión entre inteligencia y emoción, ¿no? Inteligencia emocional. Entonces, eso es lo que haría, así a grandes rasgos y explicado en un minuto y medio, el mindfulness en nuestro cerebro. Uh-huh. Pues es súper interesante. Todo esto con atender a la respiración 10 minutitos al día, ¿no? Sí, ¿tú practicas meditación? Sí, a mí me Sí. cambió la vida la ¿En serio? meditación. Sí, yo empecé pues hará 8 o 9 años y yo al principio era muy reticente al mindfulness, pues por todo esto, ¿no? Que yo había leído de que venía de la tradición budista, etcétera, etcétera, y me sonaba un poco a incienso, así hablando en plata. Sí. Y bueno, es que empecé a ver estudios, empecé a ver metaanálisis, que son estudios de estudios, y veía que la eficacia era bestial. Y entonces yo empecé a hacer mindfulness y yo me acuerdo del momento en el que dije, esto funciona, que era yo tenía una fobia a volar exagerada, aunque Así. montaba en avión. Y me acuerdo en un vuelo, volviendo de Budapest, que había turbulencias. Y yo de repente iba allí centrado en el momento presente y la gente iba gritando. Y yo Gritando, madre mía, qué Sí, sí, y horror. yo me vi observando mi emoción y dije, ostras, aquí he hecho clic, aquí he hecho el clic. Y sí, ese momento fue de,
Pues y llevaba a lo mejor 2, 3 meses meditando. Y me acuerdo de ese Sí. momento como un clic que hice. Y ahí llegaste a ser capaz de observar tu emoción desde fuera, sin Claro, juzgarla. Sí, exacto. Y dije, muy bueno, fuerte. tengo que tener miedo aquí, Sí. pero y observaba que mi cerebro me mandaba imágenes del avión estrellándose, ¿no? Pero no Ah, reaccionaba ante esas imágenes, ¿no? Que es lo bueno. madre mía, madre mía. Bueno, es muy gráfico, pero está muy Sí, bien el para que se ejemplo. entienda. Sí. También hablas mucho de los pensamientos Ujú. y las creencias. Claro, es que somos como un cóctel, ¿no? Tenemos emociones, tenemos pensamientos, tenemos creencias y todo eso pues nos hace quienes somos, ¿no? Exacto. Pero está bien entender qué función tiene cada cosa y cuáles son las que realmente son como son y cuáles son las que sí que podemos cambiar, ¿no? En el caso de los pensamientos son un poco lo que provoca las emociones, ¿no? Sí, los pensamientos pueden provocar emociones, pero las emociones a su vez también tienen un componente cognitivo de pensamiento. Es decir, si yo estoy triste, mi tendencia va a ser a pensar de forma triste, a ver el lado oscuro de las cosas, a ver el futuro con desesperanza, incluso mi lado oscuro. Entonces es bidireccional. De hecho, cuando miramos el cerebro con técnicas de neuroimagen, vemos que hay 3 veces más vías desde la emoción a la razón que desde la razón a la emoción. Es decir, es más potente la influencia de la emoción al pensamiento que al revés, ¿no? Esto se está viendo en los últimos años, porque anteriormente sí que lo que se hacía era modificar pensamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Desde la psicología. Sí, Y psicología positiva, ¿no? Aunque se llamaba psicología positiva, bueno, más cognitiva, ¿no? cognitiva. La psicología positiva lo que hace es poner el foco en las emociones agradables, ¿no? Que siempre la Sí. psicología lo que había hecho era en la patología, en la ansiedad, en la depresión, mira, bueno, y la satisfacción vital, ¿dónde está, no? Entonces la Claro. psicología positiva mete ahí el foco. Y bueno, pues los pensamientos al final es como si fuese un mapa que va haciendo nuestro cerebro de Ujú. interpretación de la realidad. ¿Qué pasa? Que muchas veces confundimos el mapa con la ciudad. Es decir, yo puedo estar en Madrid, delante del río Manzanares, con un mapa de Praga, ¿no? Y digo, hay un río. Sí, 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 río hay. Pero como te guíes por el mapa, al final, entonces, un poco Te de lo vas que a- se trata es Mm. de aprender que los pensamientos son pensamientos, que no son realidades, y que muchas de las emociones que se disparan ante pensamientos son emociones que no tienen sentido porque es algo que estoy pensando. Es decir, si yo pienso, ¿y si me echan del trabajo? Pues voy a tener ansiedad, claro, Ujú. pero es que no me han echado todavía, con lo cual no tiene sentido que mi cuerpo reaccione ante una situación hipotética. Ujú. No te cuento si estoy toda la noche pensando que me van a echar del trabajo, que voy a, yo que sé, que mis hijos no van a tener para comer, etcétera, etcétera, por poner un ejemplo. Y eso son las distorsiones cognitivas, Claro, esos claro, pensamientos que no se ajustan a la realidad, que nos es inventamos y que exacto. nos amargan la vida. Exactamente. La distorsión cognitiva es como una tendencia de pensamiento, es decir, yo aprendo a pensar de una manera determinada. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor en un entorno particular o en un momento de mi vida, esa forma de pensar me ayuda. Pues lo típico, estoy estudiando la carrera y el ser más controlador o ser más perfeccionista, pues me ayuda a ir aprobando. Fenomenal, saco un 10 en todas las asignaturas. Ahora, como me lleve conmigo ese estilo de pensamiento a mi día a día, mi siguiente parada es el psicólogo, por ansiedad, ¿no? Porque no puedo controlar todo igual que controlo unos apuntes. Entonces, esas son las distorsiones cognitivas. Y hay Claro. ciertas tendencias que están marcadas, ¿no? Por la ciencia, hay 10, 12 tendencias de pensamiento Ujú. bueno, que todos tenemos todas, lo que ocurre es que en determinados perfiles pues aparece más una que otra. Sí. Y estas distorsiones también vienen marcadas por nuestras creencias Claro, o por lo que hemos aprendido en la vida, o lo que nos han exacto, enseñado, o la educación que nos han dado en casa, o en la escuela, o exactamente. las circunstancias que hayamos tenido en nuestra vida. Exactamente. Esto lo podemos ver como un iceberg, ¿no? En la punta que nosotros vemos estaría el pensamiento, es decir, lo que es accesible a mi conciencia. Un poquito por debajo ya estaría el sesgo o la tendencia de pensamiento y más abajo estaría la creencia. Por ejemplo, una persona que tiene una creencia de tengo que tener todo controlado para estar tranquilo, pues seguramente tenga una tendencia de pensamiento más perfeccionista, seguramente, y el pensamiento que le puede llegar en un momento dado es no he mirado si he cerrado el gas esta mañana, ¿no? Pero ese Sí, pensamiento tiene que ver con todo lo demás.
Uy, Esto es muy eso a mí me común. pasa. Eso a mí, Y a uy, no mí. sé si me he dejado el fuego encendido Sí, y me voy y paso todo el día un poco nerviosa. claro. Am, Hay un ejercicio que me gusta mucho sobre las creencias, que es el de la flecha descendente. Sí. ¿Nos lo podrías explicar un poquito cómo se hace, cómo funciona? Sí, es justamente esto que estábamos hablando. Es como aprender a bucear desde el pensamiento a la creencia. Entonces, es hacerse dos preguntas prácticamente en bucle, que es, primero detectamos un pensamiento, por ejemplo, voy a suspender el examen, pues el pensamiento que yo detecto. Y después me hago estas dos preguntas. ¿Qué ocurriría si esto fuese verdad? ¿Y qué querría decir de mí? ¿Qué hacen estas dos preguntas? Nos ayudan a bucear abajo hasta llegar a la creencia. Entonces, pues, por ejemplo, voy a suspender el examen. ¿Qué pasaría si fuese verdad? Pues que sería horrible, no aprobaría la carrera. ¿Qué querría decir de mí? Que soy un fracasado, ¿no? Ujú. ¿Qué pasaría si eso fuese verdad, que fuese un fracasado? Pues que en ningún área de mi vida se vería satisfecha, nadie me va a querer. ¿Qué pasaría si eso fuese verdad? Pues que acabaría solo, rodeado de gatos, ¿no? Poniendo así un poco el puntito de humor. Entonces, ¿qué ocurre? Que el pensamiento de voy a suspender el examen me está disparando muchísimas emociones. Pero no es suspender el examen realmente lo que me genera emociones, sino la creencia de que si no, que voy a ser un fracaso y que para que me quieran, en realidad, tengo que ser exitoso en todas las áreas de mi vida. Esa es la creencia Si que no está te ahí. vas a quedar solo, exacto. Exactamente. Ahí está, ahí está. Es muy interesante esto. Yo creo que todos tendríamos que hacerlo. Además es muy curioso porque cuando tú preguntas a alguien por hacer la flecha descendente, yo se lo mando para casa, digo, los pensamientos que tú vayas detectando, haz la flecha descendente. Y se dan cuenta que en diferentes áreas de la vida la creencia que manda es la misma, ¿no? Y que a lo mejor esto iba a suspender el examen, pero en el área de pareja es mi pareja no me ha contestado al WhatsApp, pero ¿qué significa eso? Que me voy a quedar solo. En el trabajo mi jefe no me ha mirado, yo qué sé. Y al final siempre es la misma creencia, Sí, o varias creencias, pero casi siempre son las mismas, se parecen mucho. es fantástico. Yo creo que todos tendríamos que hacer ese ejercicio De vez en de cuando. vez en cuando. Sí, Sí, está muy bien, está muy bien. sí. Bueno, es un placer hablar contigo, la verdad. Yo creo que podríamos repetir otro día y hablar de otras cosas. Cuando quieras, Marta. Y así para terminar, ¿qué consejos le darías a la gente que está baja de ánimo ahora? A ver, lógicamente si tienes una depresión, mejor que busques ayuda médica, pero si estás desanimado, triste, un poco desesperanzado, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos? Lo primero, permitirnos estar de esta manera y escuchar a nuestro cuerpo, porque nos está diciendo algo, seguramente. Pues ahí lo que decíamos, ¿no? Detectar esos pensamientos, el ejercicio de la flecha descendente nos va a ayudar, probablemente, y después, para ir gestionando ese estado de ánimo más bajo, lo que hablamos al principio, ¿no? Pues fomentar todo lo que podamos el ocio, el contacto social dentro de las medidas que tenemos que llevar a cabo, el ejercicio físico, a nivel químico es que nos cambia el estado de ánimo. Entonces, con esas tres patas ya seguramente subamos. Y si añadimos ya el mindfulness, es difícil que si uno está haciendo estas cuatro cosas, ejercicio físico, contacto social, ocio y mindfulness, es difícil estar bajo de ánimo. Se puede, claro que sí. Pero bueno, que introduciendo esas cuatro cosillas en nuestro día a día, podemos dar un cambio bastante gordo. Pues yo le invito a todo el mundo a que lo pruebe y que subamos un poco este estado de ánimo, que esto ya le queda menos y pronto podremos empezar a hacer vida más o menos normal. Muchas gracias, Jesús. Ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Y como te digo, me gustaría que repitiéramos otro día, si quieres. Pues claro que sí, Marta. El placer es mío, de verdad, y ya sabes que para cuando quieras, yo aquí estoy dispuestísimo. Genial. Un abrazo. Otro. Que vaya muy bien.